¿Qué es una red trófica? Se denomina red trófica, red alimentaria o ciclo alimenticio a la natural interconexión de todas las cadenas alimenticias pertenecientes a una comunidad ecológica. Es decir, una red trófica es un conjunto de cadenas alimenticias que se interconectan entre sí, demostrando las relaciones alimenticias entre los seres vivos de un ecosistema, de quién se alimenta de quién. Las relaciones tróficas entre diversas formas de vida se comprenden en base a una distinción primaria y fundamental entre los organismos, como organismos autótrofos y organismos heterótrofos. Aquí hay una representación de lo que sería la red trófica, basándonos en la imagen de la esquina inferior, en donde se representa la red trófica como un ciclo alimenticio, empezando por el productor, que sería la planta, seguido del consumidor primario, que sería el caracol, luego el consumidor secundario, que sería el ave, seguido por el consumidor terciario, que sería el zorro, para culminar con los descomponedores o el descomponedor. Otra forma de verlo sería como la planta sería el alimento para el consumidor primario, que en este caso sería el caracol, y el caracol sería el alimento para el consumidor secundario, que sería el ave, y el ave sería el alimento para el consumidor terciario, que sería el zorro, y el zorro terminaría como su ciclo de vida, en donde vendría después el descomponedor. Cabe señalar que los descomponedores son organismos que contribuyen a degradar la materia orgánica que una vez que los seres vivos mueren, como en este caso fue el zorro. Y como dice su nombre, descomponen compuestos orgánicos y desechos. A veces se dice que los descomponedores son un nivel trófico, son un tipo de consumidor final, como lo vimos en la imagen. Consumen materia muerta y desechos de otros niveles tróficos. Los descomponedores son importantes, ya que mediante este proceso de descomponer organismos muertos y desechos animales, los descomponedores liberan nutrientes, como el carbón y el nitrógeno, que será devuelto al entorno, creando otra vez el ciclo alimenticio. Organismos autótrofos. Pueden producir su propia comida a partir de moléculas sencillas como el dióxido de carbono. Los autótrofos son la base de todos los ecosistemas del planeta. Forman la base de las cadenas alimenticias y de las redes tróficas. Cuando se habla de la función de los autótrofos dentro de las cadenas alimenticias, se llaman productores. Existen dos tipos de autótrofos, los cuales son los fotoautótrofos y los quimiautótrofos. Los fotoautótrofos utilizan la energía solar para generar azúcares a partir del dióxido de carbono a través de la fotosíntesis. Un claro ejemplo de esto son las plantas. Y los quimiautótrofos usan la energía de sustancias químicas para crear compuestos orgánicos a partir de moléculas como el dióxido de carbono. Organismos heterótrofos. Los heterótrofos son aquellos que se alimentan de otros. A diferencia de los autótrofos, no pueden capturar la energía luminosa o química para fabricar su propia comida. Cuando se habla de la función de los heterótrofos en las cadenas alimentarias, los llamamos consumidores. Hay muchos tipos diferentes de consumidores con distintas funciones ecológicas, de los insectos que comen plantas a los animales que comen carne, a los hongos que se alimentan de los residuos y desechos. Los animales, los hongos y muchas bacterias son heterótrofos. Cadena alimenticia. ¿Qué es una cadena alimenticia? La cadena alimenticia es un proceso de transferencia de energía y de nutrientes a través de una serie de organismos que se relacionan entre sí por la alimentación. En la base de la cadena alimentaria se encuentran los productores primarios.
Los productores primarios son autótrofos y por lo general son plantas, algas o cianobacterias. Los organismos que comen productores primarios se llaman consumidores primarios. Los consumidores primarios usualmente son herbívoros que comen plantas, aunque también pueden ser consumidores de algas o bacterias. Los organismos que se comen a los consumidores primarios se llaman consumidores secundarios. Los consumidores secundarios por lo general comen carne y son carnívoros. Los consumidores que comen consumidores secundarios se llaman consumidores terciarios y son carnívoros que comen carnívoros, como las águilas o los peces grandes. Algunas cadenas alimentarias tienen niveles adicionales, como los consumidores cuaternarios, carnívoros que comen carnívoros terciarios. Los carnívoros que se encuentran hasta arriba de la cadena alimenticia se llaman superdepredadores. Un ejemplo de estos son o somos los seres humanos. ¿Qué son las perturbaciones? Los fenómenos naturales, como los tornados, deslizamientos de tierra, huracanes, inundaciones, sequías, terremotos, entre otros, son considerados como perturbaciones, ya que afectan y cambian a los ecosistemas. También el acto del ser humano, debido al impacto que tiene sobre el ambiente y el ecosistema, es considerado perturbación. Tipos de perturbaciones. Las perturbaciones naturales. Son eventos que ocurren de manera relativamente discreta en el tiempo y modifican el estado, el ambiente físico o la estructura de un ecosistema, comunidad o población, iniciando procesos de regeneración y sucesión. Ejemplos de estos son los incendios forestales, huracanes, erupciones volcánicas, avalanchas de nieve, fenómenos meteorológicos extremos, etc. Perturbaciones antropogénicas. Este es el impacto y alteración del medio ambiente causado por las actividades humanas. Causan pérdida de hábitat, fragmentación ecológica, pérdida de biodiversidad, fragmentación ambiental. Ejemplos de esto son la contaminación del agua y suelo, la sobrepesca y la deforestación. Consecuencias de las perturbaciones. Las perturbaciones generan cambios en el clima que a su vez producen un aumento en la frecuencia y severidad de fenómenos como ciclones, sequías o incendios, lo cual actuaría de manera sinérgica con el deterioro ambiental. Esto a su vez afectará la capacidad de los ecosistemas para amortiguar el impacto de las perturbaciones naturales y minimizar el riesgo de que se conviertan en desastres naturales. Generan la degradación acelerada de los fragmentos de hábitat original remanente y la disminución del tamaño y movilidad de poblaciones, así como de su diversidad genética, lo cual puede tener efectos en las metapoblaciones y provocar la extinción local o regional de algunas especies, llevando a la pérdida de biodiversidad. La extinción de una especie afecta significativamente a las redes tróficas. Tomemos un ejemplo, el halcón. Si esta ave se llega a extinguir por efectos de la perturbación natural o antropogénica, esto afectaría el equilibrio ecológico, causando una sobrepoblación de las especies de las que se alimenta, y a su vez una sobreexplotación de los productos de los que se alimentan los consumidores primarios y los consumidores secundarios. Equilibrio ecológico es el balance natural que existe y mantiene estable a la naturaleza, o sea, en una situación de homeostasis en la que cualquier cambio de parámetros biológicos es rápidamente compensado por una reacción contraria, o sea, que la mantiene en un balance continuo. Medidas para mantener el equilibrio ecológico. 1. Fomentar la educación ambiental. Educar a la población para que consuma y trabaje de manera ecorresponsable. 2. Fomentar el ahorro. Los recursos naturales como el agua, la electricidad, cuya generación consume materias primas, o los alimentos deben manejarse responsablemente tanto por la población como por el mundo empresarial. 3. Leyes ambientales.
El castigo a quienes deterioren el medio ambiente debe ser ejemplar, ya se trate de una empresa que vierte desechos tóxicos, un hogar que genere exceso de basura no reciclable, o de un dueño de un automóvil que no cumpla con una regulación ambiental. Uso de energías alternativas. La sustitución de los combustibles fósiles y de otros métodos tradicionales de actividad industrial por otros más amigables con el medio ambiente.